compartir con ustedes una palabra muy sencilla, muy fácil de digerir, fácil de entender en lo natural y en lo espiritual también. Pero es importante que nosotros recibamos la palabra, no importa qué tan sencilla sea, porque a veces la palabra más sencilla es la que abre una puerta, es la que abre una dimensión para poder entender algo más profundo que Dios va a traer enseguida. Así que hoy vamos a aprender de esto y para darle forma a esta pequeña reflexión, puede escribir en sus notas: el estado del corazón determina tu bendición. El estado del corazón determina tu bendición. Gracias a los hermanos de la proyección que me ayudaron con esta imagen que dice mucho de lo que vamos a aprender en esta noche. El estado del corazón es el que determina mi bendición. Podemos decir también el estado de un terreno, el estado de la tierra, es la que determina el fruto. Qué tan fructífero puede ser algo que se planta. Todo va a depender del estado de la tierra o del terreno y cómo se ha preparado. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia que es uno de los pasajes más sencillos que podemos encontrar. Se explica solo, pero hay algo aquí que es importante que veamos. San Marcos capítulo 4 y versículos del 1 al 9. Ustedes lo han leído muchas veces y lo han escuchado muchas veces. Yo lo he hecho. He escuchado prédicas de este pasaje. Recuerdo hace ya muchos meses una prédica que mi hermano José Moreno dio de este pasaje en una casa de rey con la hermana Francisca, hace ya muchos meses. Y estoy seguro que también ustedes ya se saben hasta de memoria este pasaje. Y nos familiarizamos tanto a veces con la palabra tan sencilla que olvidamos el valor que tiene o las implicaciones que ésta tiene para nuestra vida. Y leemos a San Marcos capítulo 4 y versículos del 1 al 9 para entender lo que significa que el estado del corazón determina nuestra bendición. Dice la palabra del Señor: otra vez comenzó Jesús a enseñar. ¿Quién enseñaba? Jesús, junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Versículo 3: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30,
a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos han traído sus oídos esta noche? El que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a ver la respuesta, la explicación de este pasaje, porque como les dije al principio, esta parábola se explica sola. Y aunque en ese momento los discípulos y la gente que estaba escuchándole no la entendieron, o la entendieron tal vez no en toda la amplitud que el maestro estaba enseñando. Es por eso que en el versículo 3 Jesús les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Vamos a ver la explicación que se da en este mismo pasaje en el versículo 14, San Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Repita conmigo: el sembrador es el que siembra la palabra. Una vez más, el sembrador es el que siembra la palabra. Ya aprendimos un versículo hoy de memoria, uno más para los que se sabe de memoria. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? Está muy claro. El sembrador es Jesús. Él estaba enseñando. Pero en este versículo muy cortito dice: es el que siembra la palabra. ¿A qué palabra se refería el maestro? ¿Qué palabra es la que se siembra en los corazones? La tierra, los diferentes tipos de terreno donde cayó la semilla, representa los diferentes tipos de corazón y los diferentes tipos de vida o de espíritu en las personas, en nosotros, donde se siembra la palabra. Pero ¿cuál es esa palabra que se siembra? Palabra en español son ¿qué? 7 letras. Se siembra una palabra, pero ¿de qué palabra está hablando Jesús? Saben que yo he leído este pasaje anteriormente y les repito, he escuchado prédicas acerca de la palabra que se siembra. Y cuando leía esta parábola, yo pensaba que cuando mencionaba la palabra que se siembra se refería a la palabra de salvación que se da a una persona, la palabra de evangelización que se le da a alguien que aún no ha conocido a Jesús, que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Yo creía que era esa palabra la que se sembraba. Y aunque sí es esa, no se limita solamente a una palabra de salvación o una palabra de evangelización. Cuando nosotros vamos y le decimos a la gente: Jesús te ama, es la palabra la que se está sembrando. Jesús te quiere salvar, es la palabra que se está sembrando en la gente que aún no conoce. Pero cuando en este versículo dice que el sembrador es el que siembra la palabra, ese versículo está más enfocado, creo yo, en la iglesia, en los que ya reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, no tanto en los que no han reconocido a Jesús, aunque sí los incluye. Cuando Él dice que la palabra se siembra, hay más palabra que se siembra en la iglesia que fuera de la iglesia. No sé si me estoy explicando hasta ahora. La palabra que se siembra es en la iglesia, en nosotros. ¿Y a qué palabra se refiere Jesús? Más adelante en este mismo capítulo hay otra parábola parecida, que es la parábola del crecimiento de la semilla, que dice que así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra. Cuando en el versículo 14 dice que se siembra la palabra, prácticamente está diciendo que se siembra el reino, porque dice que el reino de Dios es como la semilla que se siembra.
Entonces, cuando dice que se siembra la semilla en nosotros, está sembrando el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es infinito. Dios creó los cielos, las estrellas, el universo, y todo eso constituye su reino. Nos creó a nosotros, creó todo lo que podemos ver, y todo eso constituye su reino, porque Él reina sobre todo eso. Y cuando dice que Él siembra la palabra, Él está diciendo que está sembrando lo que hay en su reino, en nosotros. Ahora, un poco más definido, Él siembra en nosotros la respuesta a todas nuestras necesidades. Yo sé que muchos aquí hemos venido con necesidad de sanidad a veces. ¿Y cuántos han recibido una palabra de sanidad? Esa es una palabra que se sembró, palabra de sanidad se sembró. Palabra de restauración. ¿Cuántos hemos venido pidiendo que un problema en nuestro hogar, en nuestro matrimonio sea echado fuera, que sea restaurado? Es una palabra de restauración la que se está sembrando. A lo mejor estamos batallando económicamente y venimos y pedimos oración, y entonces se desata una palabra sobre nuestra vida, porque la palabra enseña que nuestro socorro viene de lo alto. Esa es una palabra que se siembra en el corazón. Es una palabra de prosperidad, podemos decirla de algún modo. Y así todas las promesas en la Biblia son semillas que el Señor siembra en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa con toda esa semilla? Y entonces Él explica qué es lo que pasa con toda esa palabra que nosotros recibimos cada domingo, de ministración, incluso de liberación, desatamos, no sé, propósitos eternos, y se nos está ministrando, y todo eso es semilla que viene a nuestra vida, a nuestro corazón desde el cielo, a través del siervo de Dios, a través del predicador o quien sea que nos ministre. Es una palabra, es una semilla que se siembra. No se limita a una sola cosa, a una sola palabra. Es todo el reino de Dios, todo lo que tú necesitas para tu vida, para tu situación, para lo que sea. Es una palabra que está aquí para saciar nuestra vida y es sembrada en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice Jesús en el versículo 15? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Dice que hay una semilla, una palabra que cae junto al camino. En los tiempos de Jesús habían solamente caminos donde la gente iba de una aldea a otra. Ahora podemos decir una autopista, una calle, una avenida, y a lo mucho donde caminamos la banqueta, el sidewalk, ¿verdad? Entonces podemos decir una parte cayó junto a la carretera. ¿Qué pasa si nosotros tomamos una semilla de cualquier planta, una semilla de durazno, y la aventamos ahí aquí enfrente en la calle, en el pavimento? ¿Va a germinar? A eso se refería Jesús. La que cayó junto al camino es una tierra dura, como cemento, como asfalto. Ahí no germina nada. Así es el corazón de algunas personas. Y no en nuestra iglesia, pasa en otras iglesias. Pero no sé si han notado que a veces se desata desde el púlpito tremenda palabra, tremenda administración, y se puede sentir la presencia de Dios, y se puede sentir la atmósfera y el Espíritu Santo ministrando en el altar, y algunas personas allá atrás en las bancas ni se inmutan, no las mueve nada, como si hubiera una barrera como en el medio. La palabra no penetra, no los toca. ¿Por qué? Porque es como una palabra que cae junto a la carretera asfaltada. Está tan duro ese corazón que no nos mueve. Y a veces la palabra que se está ministrando es una palabra de sanidad.
y la persona sentada está en necesidad de sanidad, pero el corazón está tan duro que no la recibe. Y por cuanto no se recibió, no germinó, y por cuanto no germinó, no dio fruto. Entonces, esta es la palabra que cae junto al camino, la que cae en corazones duros. Cayó ahí y rebotó como pelota de ping-pong, porque no hay forma de germinar en una tierra que está dura. ¿Y por qué se endurece? ¿Por qué se endurece la tierra? En lo natural, cuando se empieza el ciclo de cultivo en lo natural, se siembra, se prepara la tierra, se siembra, se cuida, luego llega el tiempo de la cosecha, se recoge la cosecha y otra vez la tierra se prepara para repetir el ciclo, y así sucesivamente, y hay abundancia de fruto, y el granjero almacena todo el fruto, y la tierra sigue el ciclo de sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Pero si una vez se deja de preparar la tierra y se deja de sembrar, el terreno se pone duro, solo, sin que nadie vaya con una máquina y lo aplaste. Si se deja de cultivar un terreno, se pone duro. Es más, hasta crea maleza. Y con el tiempo ni se nota que una vez fue una tierra de cultivo. Cuando nosotros dejamos de cultivar nuestro corazón, dejamos de preparar nuestro corazón en obediencia, para recibir la palabra, la semilla que se deposita en nosotros, con el tiempo el corazón se pone duro. Y sin que nos demos cuenta, nos convertimos o empezamos a convertirnos en una tierra que parece que es un asfalto donde la palabra no penetra y es peligroso. El versículo 16: estos son los que fueron sembrados en pedregales, los cuales han oído la palabra al momento y la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Los que están en pedregales, al momento la reciben, dice que con gozo. Y a veces venimos en una situación, digamos, sensible por algo que estemos pasando, y la palabra de Dios siempre llega a tiempo, y llega a tiempo a nuestro corazón, y dice que la recibimos con gozo. Y muchas veces no es gozo, a veces es emoción. Nos emocionamos porque escuchamos lo que nuestro espíritu, nuestro corazón, de lo que tenía necesidad, y nos gozamos por eso. Wow, tremenda palabra, eso fue para mí, eso fue para mí, y la recibimos y nos alegramos. Dice, pero es de corta duración, porque como no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando se recibe esta palabra, cuando tenemos nuestro corazón como pedregal, por causa de que no hay profundidad, recibimos la palabra y nos emocionamos, y como dije, nos alegramos, pero luego vamos allá afuera y otra vez enfrentamos la realidad física por la que estamos atravesando, la realidad física, que no es la realidad del espíritu que escuchamos en la casa de Dios. Y cuando lo que escuchamos del corazón de Dios lo ponemos a prueba con nuestra realidad física, esa palabra no dura. Otra vez la lucha, la prueba, el dolor, de pronto la tribulación hace que se nos olvide lo que escuchamos, lo que creímos de momento, porque nuestro corazón no estaba trabajado, no estaba preparado para que esa semilla tuviera efecto y pudiera sobreponerse
a la realidad física, para que mi realidad en el espíritu se sobreponga a mi realidad física. Pero dado que no retuve esa semilla, la realidad física, el problema, me robó la semilla y quedó igual que el anterior, como el que se fue sembrado en pedregal. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Está el otro grupo de que oímos la palabra, pero no la retenemos, porque oír no es lo mismo que escuchar, ¿verdad? De pronto estamos oyendo audiblemente lo que se está hablando, lo que se está diciendo, pero estamos tan afanados con cosas que a lo mejor estoy pensando, a ver, mañana tengo que hacer esto y lo otro, y me voy a levantar temprano. Luego estamos pensando en los afanes de la vida, a lo mejor, y solo estamos oyendo superficialmente la palabra y no la estamos escuchando en nuestro espíritu. Y la oímos tal vez o nos desconectamos a lo mejor de los afanes de la vida, de los quehaceres diarios, nos desconectamos y venimos, pero otra vez saliendo nos empiezan a bombardear. El mundo otra vez nos empieza a bombardear con información, ¿verdad? A lo mejor anuncio publicitario o gran oferta hoy, si quieres comprarte estos tenis de marca, si compras uno te llevas otro a mitad de precio y dices, wow, yo necesito esos, y te afanes. ¿Y cuándo es esa oferta? Solo dura el martes de 6 a 9 de la tarde. Y entonces te olvidaste y el afán te cachó, y vamos y compramos los zapatos, y cuando hay que ir porque ya se termina la oferta y ups, hoy es martes, hay día de oración. Los afanes nos desconectaron de la palabra, no pudimos cultivar la palabra que escuchamos, que necesitábamos, no solo que escuchamos, sino que necesitábamos. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz en todo tiempo, en todo tiempo. Por eso es que cuando se nos ministra sanidad y tú estás sano, no importa, levanta la mano y recibe sanidad. Si se está ministrando restauración, restitución, dices, yo estoy bien, todo está bien en casa, no importa, levanta la mano y recíbela, porque la palabra es viva y eficaz en todo tiempo. Antes de que pasemos a los corazones que son buena tierra, quiero compartirles esto. Hay un peligro de que nosotros extendamos el estado temporal de nuestro corazón y lo convirtamos en un estilo de vida. Eso es muy peligroso. Porque a veces, yo sé, a veces enfrentamos dificultades, enfrentamos pruebas, tribulación, o pasan cosas que a veces nosotros creamos o que el enemigo pone en el camino para hacernos tropezar, y de repente pueda que nuestro corazón se endurezca, o pueda que nuestro corazón se llene de espinos o que parezca un pedregal. Pero tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que ese estado sea lo más corto posible, para luego llegar otra vez al estado fértil que tiene que ser nuestra vida. Porque hay un peligro en que el estado temporal de mi corazón se convierta en mi estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando venimos pidiendo un milagro de cualquier clase y recibimos
esa palabra y no esperamos el tiempo de Dios para que se cumpla, no entendemos el propósito de Dios para que se cumpla, y nos acostumbramos y nos vamos acostumbrando a vivir con ese problema, vamos a dejar de creer en la palabra y ese problema lo vamos a convertir en un estilo de vida. Y eso es peligroso, porque entonces, aunque venga palabra de sanidad, de restauración, de prosperidad, de liberación, de lo que sea que tú estés pasando, tú en tu mente o en tu espíritu humano ya vas a estar preprogramado de decir: este es mi estilo de vida, así es, ¿verdad? Pueda que estemos con les voy a poner un ejemplo, un dolor muscular o el dolor de un hueso, por decir, y yo recibo una palabra de sanidad en el nombre de Jesús, recibo esa palabra y yo soy sano en el nombre de Jesús, pero no entiendo el propósito que hay de todo detrás de eso, y la sanidad no llegó en el tiempo que yo quería que llegara, y entonces pierdo la fe en esa palabra, pero el dolor sigue ahí, la molestia sigue ahí, pero me acostumbro tanto al dolor que después ya empieza a molestarme menos y después se convierte en mi estilo de vida. Y aunque venga una palabra fresca, una palabra renovada, una palabra que era para tú cacharla en ese momento y recibir la salvación, ya no hizo efecto, porque el estado temporal se convirtió en un estilo de vida. Y por eso es que hay gente que dura años y años sin avanzar, porque tenía un corazón duro y era una transición temporal, pero se acostumbró a esa transición y después lo hizo un estilo de vida. No es la voluntad de Dios que nuestro corazón tenga un estilo de vida que no sea acorde al corazón de Dios. Cuando el estado transitorio se convierte en nuestro estilo de vida, ya nos apropiamos de los estorbos en nuestra vida. Yo no sé, pero yo he escuchado a personas, estoy casi seguro que también ustedes han escuchado a personas que dicen: yo no puedo comer esto por mi diabetes, ¿verdad? A veces han dicho eso: no puedo comer eso por mi diabetes. No creyó una palabra de sanidad para esa diabetes y ahora ese estado lo convirtió en un estilo de vida y se apropió de la enfermedad, que ahora, aunque la palabra de sanidad sea desatada, ya no se recibe porque ya es un estilo de vida. Ya decretó que esa enfermedad le pertenece, y la enfermedad no nos pertenece a nosotros, porque dice Jesús que Él ya llevó nuestras enfermedades, por sus llagas ya hemos sido sanadas. Pero nos apropiamos a veces de ese problema. O a veces nos dicen: hermano, necesitamos $300,000 para el protemplo. Y decimos: ay, Dios mío, yo quisiera colaborar, pero es que no puedo por mi pobreza, ¿verdad? Nos adueñamos de un estado transitorio, lo convertimos en un estilo de vida, y esa no es la voluntad de Dios. Por eso, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Lo que dice el versículo 20, estamos en San Marcos 4, el versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahí está usted y yo. Ahí estamos nosotros, los que escuchan la palabra. Cualquier palabra que tú estés necesitando está aquí. Y por cuanto Dios sabe de lo que tú tienes necesidad, Él va a poner en el corazón de tu pastor o del predicador una palabra que va a ser traída a tu corazón, va a ser sembrada en tu corazón, porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Y entonces, cuando la recibimos, cuando nuestro corazón está fértil, cuando está preparado, cuando está lleno de fe,
es sembrada la palabra y al tiempo establecido por Dios produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice en el versículo 27, hablando de una parábola diferente, el 26, decía además: así el reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando nosotros recibimos la palabra con fe, la palabra que necesitábamos oír, pero la recibimos con fe, podemos ir a casa tranquilos y dormir en paz y levantarnos. Dice que esa semilla germina sin que nosotros sepamos cómo. A veces no vemos la salida, a veces parece que nada se acomoda, que todo está en nuestra contra. Pero cuando tenemos la fe certera de que esa semilla va a fructificar en mí, dice que yo puedo dormir tranquilo y levantarme, dormir y levantarme, y no sé cómo esa semilla está germinando, solo lo sé en mi corazón. Solo lo sé, solo tengo que seguir confiando para verlo en mi realidad. Para que mi realidad, que ha sido establecida en el Espíritu, yo pueda verla en mi realidad física y pueda vivirla. Cuando un bebé es concebido en el vientre de la mamá y empieza a crecer, nadie sabe cómo pasa eso, ¿verdad? Y aún puede la mamá ir y hacer el chequeo de radiografía, no sé cómo se llame, el ultrasonido, gracias hermana. Y los doctores pueden ver cada otra vez cómo va creciendo. Mira, ya se le ve su corazón, ya se le notan los ojos, ahora estos son sus piecitos. Llega el tiempo en que ya puedes saber si va a ser niño o niña. Pero aún así los doctores no te pueden explicar cómo es que eso ocurre, pero ocurre. Y al tiempo establecido, el niño, la niña nace y ya es un ser viviente. Fue traído a tu realidad física. Así es la palabra que se siembra en nosotros. No sabemos, no entendemos. A veces, si estamos pasando por una situación financiera difícil, eso es difícil. Yo lo he vivido. Hubo una vez que tuve 2 trabajos, 16 horas trabajando en un día. Es difícil. Y a veces tomamos esa acción de: en este tiempo difícil voy a tomar un full time, un tiempo completo y luego un tiempo parcial. Pero aún le batallo. Tengo que tomar 2 full times, 2 trabajos tiempo completo. Y eso es difícil. Mi esposa se ríe. Ahora nos reímos, claro. Pero cuando la palabra de Dios es desatada, que mi socorro viene de lo alto y que Él es mi proveedor, y yo agarro esa palabra, aunque yo no veo en dónde se va a abrir una puerta o cómo Dios me va a sacar de eso, pero esa palabra yo no la dejo soltar, no la dejo caer en espinos y en piedras, y me aferro a eso. Dios te saca. Y Dios me sacó. Y no me pregunten cómo, porque ni sé cómo fue. Y yo quisiera explicar bien cómo Dios me sacó, pero no sé cómo es que Dios me sacó, porque así obra el Señor. No sabemos cómo la semilla germina y da fruto. Pero cuando no recibimos, voy a retroceder un poquito, cuando no recibimos la semilla con fe y la dejamos que fructifique, ese tiempo transitorio de lucha se puede convertir en un estilo de vida, porque no creímos la palabra. Y sí, fue difícil tener 2 trabajos, pero fueron un corto tiempo, y luego Dios otra vez nos levantó. Pero cuando la gente no cree la palabra de que
Dios es el que va a suplir todas nuestras necesidades, ese tiempo transitorio se convierte en su estilo de vida y entonces empieza a tener 2 trabajos por un mes, por 3 meses, por un año, por 2 años, por 5 años, y ya van 10 años y apenas se dio cuenta que ha estado trabajando 2 trabajos y la situación financiera pareciera que no cambia. ¿Por qué? Porque no hemos creído a la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Pero cuando es recibida la palabra en nuestro corazón y la creemos y nos aferramos a esa palabra, en su tiempo va a dar fruto. ¿Y qué pasa cuando da fruto? No solo da fruto para mí. Esto es lo maravilloso. Cuando la palabra se hace viva en mi vida, no solo yo empiezo a cosechar el fruto de la palabra, no solo da fruto para mí, me alcanza para compartir a mi familia, me alcanza para compartir a mis hermanos en la iglesia, me alcanza para compartir a mis vecinos. Ese fruto me alcanza para compartir a mis compañeros en el trabajo, en la escuela, donde sea. Una palabra que produce al 30 y al 60, eso es mucho fruto. Si tan solo pudiéramos alcanzar el nivel intermedio de esa promesa de que la palabra fructifica al 60 por 1, eso es no sé, yo no me puedo imaginar eso. Que Dios nos dé sabiduría para alcanzar esos niveles. De que lo que escuchamos de este púlpito, lo que leemos en su palabra, lo que recibimos en nuestro corazón, alcance esos niveles de fructificación. No sé si a Pastora Mari le habrá pasado, no sé si a Pastor Ricardo le habrá pasado, que alguien le llama y le dice: pastora, necesito que venga a orar por alguien. Está en necesidad de sanidad, está en necesidad de restauración, necesidad de cualquier cosa, ¿verdad? A veces llamamos a los pastores, y nada malo con eso, nada malo con que los pastores oren por las necesidades. Pero ¿qué indica eso? Eso indica, yo no estoy produciendo el fruto de sanidad. La palabra de sanidad que se ha sembrado en esta casa no está produciendo fruto, y por cuanto no ha producido fruto, yo no puedo compartir ese fruto. Tengo que llamar a alguien que sí tiene ese fruto para que lo comparta con alguien que está en necesidad. Pero cuando la palabra empieza a dar fruto en mí, yo ya no llamo a los pastores. Y no es que sea malo, es que como yo tengo el fruto, yo mismo lo comparto y decreto esa sanidad que yo he recibido, esa semilla de sanidad que germinó en mí. Ahora yo la puedo compartir con alguien más. Pero llamo a veces al que tiene, porque nosotros no hemos podido producir, no hemos podido hacer que esa palabra produzca en nosotros. Por eso la palabra dice que por los frutos nos van a conocer, ¿verdad? Es el fruto de la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Pero nunca es tarde para recultivar nuestro corazón y empezar a que el ciclo continúe, el ciclo de la palabra de Dios continúe en nosotros, de siembra y cosecha, de siembra y cosecha. Es tiempo que ese ciclo continúe, es más, que se acelere, ¿verdad? Yo no, aquí no tanto, pero en los países más al sur, en Guatemala, como en el mío, hay gente que en una temporada siembra maíz, cosechó el maíz y empieza a sembrar otra cosa, una hortaliza, y cosechó eso rápido. Y antes de que llegue otra vez el ciclo para sembrar maíz, ya cosechó 3 veces otra cosa. ¿Alguien aquí es de algún lugar así que cultivan siembran una cosa, cosechan eso, siembran otra y otra, antes de que otra vez llegue el ciclo y se repita? Aceleración. Podemos hacer eso cuando nosotros recibamos las promesas de Dios en nuestra vida, acelerar los frutos. Pero ¿qué pasa? Hay algo tremendo que encontramos en Hebreos 5:12.
Hebreos 5:12, gracias hermano. Mira lo que dice esta palabra. Esto es para los corazones que producen al 30, al 60 y al 100. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales, o has llegado a ser de tal modo que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando nuestro corazón no retiene la palabra y esa palabra no fructifica, esta palabra nos confronta. Esta palabra nos dice, ¿sabes qué? Ya tienes 1 año de ser cristiano, ya tienes 5 años de venir a la iglesia, ya tienes 10 años de no perderte un servicio, a lo mejor 20 o a lo mejor 25. Dice, ya debería ser maestro. Pero por cuanto la palabra no fructifica, nos estancamos. Y a veces es triste cuando hermana Miriam dice, necesitamos maestros, ¿verdad? Y cuando leemos esta palabra dice que muchos ya deberíamos ser maestros. Entonces ese ministerio debería ser el que más miembros tiene, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando no avanzamos, no crecemos, es porque no estamos reteniendo la palabra. Y a veces podemos decir, es que eso no va conmigo, eso está bien. Yo creo que hay gente que necesita eso. Hay gente que les prediquen que cultiven el corazón para la palabra. Y podemos decir, pero eso está bien, pero no es para mí. Yo soy coordinador de ministerios en la iglesia, yo soy músico, yo estoy bien. Amén. Qué buena reacción bíblica. Pero yo no sé para quién va a ser eso. Pero yo creo que yo estoy bien. Yo no me pierdo un servicio. Yo siempre estoy aquí y estoy sirviendo y hago esto y hago aquello. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es una palabra fuerte. Y aquí no dice que es solamente el corazón de los incrédulos o solamente el corazón de los cristianos, no, en general. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque a veces el enemigo nos hace pensar que estamos bien. Oh, esa palabra sí me bendice. Pero cuando hacemos un recuento, vemos que esa palabra no está causando efecto en nosotros, a pesar de que estamos haciendo tantas cosas, a pesar de que soy el coordinador de los ministerios. Engañoso es el corazón. Tenemos que hacer constantemente una revisión de nuestro corazón para hacernos que la palabra que estamos recibiendo sea fructífera en nuestra vida. Que no seamos duros como el asfalto, que seamos como el de pedregales o como el de los espinos que se ahogan por tanto afán. Y es peligroso porque el otro día tuvimos una reunión con los líderes de ministerios y vimos que toda la semana tenemos actividad en la iglesia. Gracias a Dios por eso, somos una iglesia ocupada. Pero muchas veces rebasamos el límite de servicio y lo convertimos en afán. Y aunque es para la iglesia, puede ser contraproducente. Porque por el afán de hacer tanto, dejamos de recibir la palabra de Dios. Le pasó a Marta y María cuando Jesús fue a sus casas, ¿verdad? Una estaba afanada con el quehacer, mientras otra se sentó a recibir la palabra de Dios. Es bueno servir. Yo siempre insto a servir. Seamos útiles. Pero
el servicio va a ser producto de la palabra que nosotros recibimos, va a ser el fruto. El servicio va a ser fruto, producto de la palabra que ya hemos recibido antes y no viceversa. No debemos afanarnos y no debemos pensar que porque estoy haciendo tantas cosas, yo estoy bien. Porque engañoso es el corazón. Y termino con esto, Proverbios 4:23. Ustedes también saben muy bien este versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otras palabras, guardar podemos decir no descuidar, cuidar tu corazón. La palabra guardar no es solamente encerrar o no sé, proteger, sino más bien cuidarlo. Cuida tu corazón de que no empiecen a salir espinos. Cuida tu corazón de que no empiecen a formarse pedregales. Cuida tu corazón de que no se conviertan como en un camino duro donde la palabra ya no penetre, sino que cuidar nuestro corazón de mantenerse siempre humilde y obediente, abierto a recibir la palabra que se desate desde este púlpito, la palabra que se desate a tu vida cuando tú la lees, la palabra que se desate por una revelación que Dios traiga a tu vida. Cuida tu corazón de guardar eso para que podamos fructificar. Y cuando cosechamos eso, cuando cosechamos el fruto de la palabra, lo mencionaba pastor, cuando el tiempo de ministración de la ofrenda, que la bendición de la palabra no añade tristeza, sino que trae gozo. Y todos queremos vivir una vida gozosa, amén. Todos queremos vivir una vida victoriosa. Todos queremos vivir una vida exitosa, materialmente y espiritualmente, una vida de poder. Pero eso va a ser posible solamente a medida que nuestro corazón constantemente esté renovando el ciclo de siembra y cosecha de la palabra del Señor. Renovando el ciclo, que no dejemos una temporada para que nuestro corazón, la tierra, no se haga dura, sino que siga produciendo y sigamos siendo de bendición también para nuestro hermano, para nuestro prójimo, para nuestra familia, y nuestra vida misma sea de bendición. Cierre su Biblia y vamos a ponernos de pie. Es una palabra muy sencilla, pero si pides a Dios que te revele aún las cosas que posiblemente yo verbalmente no dije acerca de esta palabra, va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Mi corazón, no puedo conocer mi corazón. Dios lo conoce más que yo me conozco. Yo puedo hacer un estudio minucioso, una revisión de mi corazón, y aún así puedo estar equivocado. Entonces es necesario que yo pida que sea el Señor que me ayude a discernir el estado de mi corazón y que me ayude a prepararlo de tal forma de que todo lo que venga de Él fructifique en mí, fructifique en ti. No te voy a pedir que hagas una revisión de tu corazón, porque ya vimos que nos puede engañar aún a nosotros mismos. Vamos a pedir que sea Dios el que escudriñe los corazones de este pueblo y que nos revele el estado para que nosotros podamos abrirnos y trabajar en eso, para que nosotros podamos agradarle a Dios, para que nosotros podamos recibir esa semilla y podamos fructificar. Padre, gracias te doy por esta palabra, Señor, que aunque audiblemente pueda escucharse muy sencilla, Señor, yo estoy creyendo que esta palabra va a abrir puertas, va a abrir una dimensión para preparar los corazones para lo próximo que tú tienes para este pueblo, que yo no sé qué es, Señor,
Pero si tú estás preparando nuestro corazón, es porque tú vas a traer una palabra, vas a sembrar algo nuevo en este pueblo que es necesario que fructifique. Y yo declaro, Señor, que lo que venga de tu corazón va a fructificar, como dice tu palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú examines mi corazón primeramente, que abras mis ojos espirituales para que yo pueda discernir en el espíritu el estado. Que tú abras, Señor, los ojos de este pueblo, los ojos espirituales, que discierna, Señor, el estado de nuestra vida. Que nos prepares, Señor, que nos equipes para recibir lo próximo que tú tienes para este pueblo, para que esa semilla no se pierda, para que esa semilla el enemigo no la robe, Señor, que los afanes del mundo no la ahoguen, Señor, sino que fructifique, Señor, y vamos a ver tu gloria manifestada en este pueblo, en el nombre de Jesús. Toca cada uno de las vidas, Señor, de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, con el poder del Espíritu Santo, Señor, cambia los corazones, cámbialos, Señor, con tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. Abre nuestro espíritu, Señor. Danos un corazón nuevo. Cada día renuévanos, Señor. Como la tierra debe ser removida cada vez que se siembra la semilla, que nuestro corazón sea renovado constantemente por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Y yo declaro, en el nombre de Jesús, que este pueblo, el corazón de este pueblo es renovado, el corazón de esta iglesia es renovada, y que vamos a ver frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.